La pasada semana, el problema del suicidio ocupaba un papel central en los medios de comunicación tras conocer que Verónica Forqué, conocida actriz española y ganadora en varias ocasiones de los premios Goya, se había quitado la vida. Esto supuso que se abriera un necesario debate en torno a la importancia de terminar con el tabú que existe en nuestra sociedad en torno al suicidio, así como de tratarlo más y mejor por parte de los propios medios de comunicación, ya que por suerte hoy día ya sabemos que hablar de suicidio desde el conocimiento y la rigurosidad puede ayudar a prevenirlo y salvar las vidas, por lo que hoy también queremos hablar de suicidio en el espacio de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, en primer lugar, ¿por qué desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental hablar de suicidio puede ayudar a prevenirlo? Bueno, pues a esta pregunta que planteas para iniciar el espacio de hoy, vamos a ir respondiendo a lo largo de todo el espacio porque realmente la respuesta la daremos en todo el espacio de hoy. Por comenzar hablando de ese tabú existente en torno al suicidio, ese tabú nos resultará extraño en nuestra cultura si consideramos que todavía en 1983, que hace menos de 40 años en España, el sector de la Iglesia Católica tenía una gran influencia en nuestra cultura y no permitía realizar sepulturas eclesiásticas a las personas que habían fallecido por suicidio. Y tampoco permitía que las personas que lo habían intentado fueran padrinos o madrinas de otras celebraciones eclesiásticas como bodas y bautizos. Claro, esa influencia hacía que las familias y las personas escondieran cuando alguien se había suicidado o lo había intentado en su entorno por miedo al estigma y al rechazo social, por lo que ha terminado siendo un tema totalmente silenciado y tabú, lo que pues no ha ayudado nada ni a prevenirlo ni a evitarlo. Sin embargo, bueno, como ya se sabe, hablar bien de suicidio puede ayudar a prevenirlo por lo que se llama efecto Papageno, a través de mostrar en los medios de comunicación y públicamente que hay salidas ante el suicidio, aunque en este momento la persona pues piense que no. De hecho, se sabe que sacar el testimonio de personas que pensaron en suicidarse y que finalmente encontraron otras alternativas a su sufrimiento puede hacer ver a la persona que está pasando por ese proceso que tiene otras salidas y que hay una esperanza, ¿no? Palabra de esperanza. Sin embargo, tradicionalmente, pues en los medios de comunicación, hablemos de todos, nosotros incluidos, había un silencio en torno al suicidio, por lo que se llamaba efecto contagio, o que hablar de ello pues pudiera hacer de otras personas que otras personas realmente pensaran en suicidarse. ¿Es un mito este efecto contagio? Bueno, realmente podría haber efecto contagio si al hablar de suicidio no hablamos bien, y lo que se hace es que en lugar de hablar con la finalidad de quitar estigma y de eliminar el tabú en torno a este tema, lo que se hace es perpetuar mitos y creencias erróneas, o se presenta a veces con sensacionalismo, con el fin de buscar audiencia. El efecto contagio es lo que se conoce como efecto Werther, que es que se pensaba que si se hablaba de suicidio podía suponer un dar ideas, ¿no?, para que otras personas se contagiaran y utilizaran el suicidio como salida a un sufrimiento, por lo que los comunicadores tenían como una ley de silencio por la que no se podía hablar de este tema. Y bueno, lo cierto es que esto aún no lo saben todos los comunicadores y nos queda mucho por hacer, responsabilidad de los profesionales de salud mental. Porque el otro día en una emisora de radio, que de hecho a veces sale en esta frecuencia de Más FM, yo la escucho por la mañana muy temprano, a eso de las 7:30, había 3 comunicadores hablando, que eran 2 hombres y una mujer, y cuando uno de ellos sacó la noticia de Verónica Forqué, el otro le dijo, quita, no hables de eso, que aquí en la radio no podemos hablar de eso, como si fuera un tabú, ¿no? Y el otro rápidamente le desmontó muy bien el mito y le dijo, no, sí debemos hablar, porque hablar puede suponer que muchas personas que nos están oyendo sepan que otras personas han pasado y por lo mismo que ellos y han pensado en suicidarse.
y que realmente eso es una consecuencia de un sufrimiento al que la persona no ve en ese momento salida, pero tenemos la responsabilidad de visibilizar que sí que hay salidas, de generar en las personas esa conciencia de que sí las hay. Y bueno, por dar algunos datos, ahora que al publicarse la noticia de Verónica Forqué este tema se ha hecho central, los datos estiman que el 85% de la población española conocemos o conoceremos a alguien a lo largo de nuestra vida que se haya suicidado. Y se estima que en España se producen al día unas 10 muertes por suicidio. Así que es un tema que debería de tratarse todos los días para prevenirlo y que debe de convertirse en central ahora mismo. Realmente, para hablar bien de suicidio, lo primero que debemos destacar es que el suicidio se produce por un sufrimiento, ¿no?, que vive la persona y al que no encuentra alternativas. Esa es la realidad, ¿no? Claro, realmente cuando partimos de ahí, de considerar que el suicidio es la consecuencia de que la persona tiene un sufrimiento muy elevado al que no ve otra salida que quitarse la vida, pues ya estamos desmontando muchos mitos que hemos oído todos seguro en la calle. Por ejemplo, eso de que el que se suicida es que quiere dejar de vivir. Eso es un mito. El que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir, porque el sufrimiento que experimenta es tan sumamente intenso que se le hace insoportable y llega un momento en que quiere salir de ese sufrimiento, pero no ve otras alternativas que no sean quitarse la vida. Por eso es importante hablar de esto para que la persona vea que no está sola, que hay personas que empatizan con ese sufrimiento y que se pueda apoyar en las otras personas para buscar apoyo y salidas a ese sufrimiento fuera del suicidio. De hecho, uno de los mayores factores de protección que hay contra el suicidio se sabe hoy día que es el apoyo social de la comunidad y de toda la sociedad. Bueno, estos días, con la noticia de Verónica Forqué, también hemos escuchado que se ha asociado el riesgo suicida a presentar un problema de salud mental, como por ejemplo la propia depresión. ¿Se sabe si hay causas identificadas que estén detrás del suicidio? Pues realmente no hay una sola causa que explique cuando una persona se suicida, y asociar el suicidio a una sola causa es un error. En el caso de la salud mental ocurre este error con frecuencia, pero ya digo que es un error porque no todas las personas que se suicidan tienen un diagnóstico en salud mental. Es que pensar así nos puede llevar a pasar por alto el riesgo suicida que tienen personas que no tienen un diagnóstico y que quizás no han pasado por los recursos de salud mental. El suicidio al final es un fenómeno muy complejo que se ve influenciado por múltiples variables diferentes, personales, sociales, económicas, contextuales, de salud, etcétera, en cada persona, y que no hay una sola causa. Tenemos que tener claro que el riesgo de suicidio no es algo de lo que estemos exentos, sino que todos y todas tenemos una cierta vulnerabilidad al suicidio que va cambiando en función de múltiples variables y de cómo cambian estas a lo largo del tiempo, por lo que esto es una cuestión pública que hay que tratar y visibilizar. De hecho, entre los propios comunicadores que os encontráis, por desgracia, con estas noticias, puede haber vulnerabilidad, y el hecho de que no os formen correctamente y no se desmonten estos mitos que oímos puede dejaros en riesgo, al igual que los profesionales de la salud, tanto física como mental, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras. También tenemos un riesgo añadido, porque además de los factores personales que nos puedan tocar, están los factores profesionales, sin hablar de que si además de que estar atendiendo a diario a personas que sufren, pues a veces no se respetan nuestras condiciones laborales, como si pues detrás de un profesional de la salud no hubiera un ser humano que en algún momento también necesitará ser atendido, ¿no? Por hablar de esos mitos que están extendidos en nuestra sociedad en torno al suicidio y que debemos desmontar, ¿no?, para poder prevenirlo, Isabel, ¿es cierto que debemos desmontar el falso mito de que las personas que piden ayuda no se van a suicidar realmente? Claro, el mito este de que el que lo dice realmente está llamando la atención, y si lo dice es que luego no lo va a hacer. Eso es un mito, y de hecho es al contrario, que cuando una persona menciona que se va a suicidar y te dice que quiere hacerlo, es una urgencia médica y psiquiátrica, que es igual de urgente que atender pues como si fuera un infarto o como si fuera un atragantamiento. El 75% de los suicidios consumados se sabe que dieron indicios o que lo mencionaron con anterioridad.
Si somos familiares o el entorno de la persona, entendemos que esto es muy, muy complicado y no siempre están formados o sensibilizados. Con lo que hay que sensibilizar en la importancia de no tomarlo como una llamada de atención. Puede que a veces la persona lo haya pensado como un pensamiento, pero diga que no hay un plan, que no tiene planeado, que lo niegue. Y realmente esto puede ser muy común porque los pensamientos suicidas son muy comunes. En estos casos no hay que generar alarmismo, sino pedir ayuda profesional y asesoramiento. Si ya lo que ocurre es que la persona dice que tiene un plan y que lo va a llevar a cabo, ahí estaríamos hablando de una urgencia psiquiátrica y si como entorno nos toca o a nivel individual nos pasa, debemos llamar al 112, al número de emergencias, al 112, sin crear alarmismo que pueda fomentar el silencio de la persona en el futuro o romper su confianza con nosotros. Pero sí que brindar esta ayuda y este apoyo para que vea que empatizamos y que estamos ahí para ayudar. De hecho, el atender y hablar de manera rápida a la persona que planea suicidarse puede ayudar a soltar tensión, al validar su sufrimiento, al reconocerle que tiene derecho a sentirse tan mal por el tema que le esté llevando en ese momento a sufrir de esa manera. Y al soltar esa tensión puede ayudar a contrarrestar el pensamiento túnel que hace que las personas solo vean que la muerte es la salida al sufrimiento y les puede generar pues una sensación de esperanza y ayudarles a ver otras alternativas en ese momento. Luego mencionar, perdona Lázaro que te corte, porque es que ayer se publicó que han puesto un número nacional de suicidio que va a ser el 024, que es un número de 3 cifras gratuito y confidencial, que aún no sé si está operativo, pero es importante que ya nos empiece a sonar para cuando lo esté. El número 024, ¿verdad? El número 024, efectivamente. Bueno, es fundamental que lo tengamos en cuenta todo esto. Y luego, otro mito que seguro que mucha gente habrá escuchado. Es esto de que el suicidio puede ser hereditario. Está demostrado que es totalmente falso, ¿no? Claro, eso es totalmente falso y mirad, el 10 de septiembre todos los años se visibiliza el Día Mundial contra el Suicidio y este año, por primera vez, el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia y un grupo de medios de comunicación de la Región de Murcia, de diversos medios, realizaron una primera jornada sobre suicidio y medios de comunicación para abordar la importancia de tratar el suicidio desde la rigurosidad de cara a poder prevenirlo. Y una de las ponentes, que honestamente no recuerdo el medio al que pertenecía, decía que estaba extendido este mito de que el suicidio y también los problemas de salud mental se heredan, pero realmente lo que se hereda es la pobreza, las desigualdades, la dificultad para acceder a empleos dignos, o mejor dicho, con condiciones laborales dignas, a la vivienda digna, debido a que si tú tienes la mala suerte de nacer en un entorno con estos problemas, pues te va a ser muy difícil salir de ahí. Y por desgracia es muy probable que tus hijos vivan también estos problemas. Y ella lo decía porque todo eso son factores que pueden generar muchísimos problemas y que, aunque repito que no hay una sola causa del suicidio en la persona que lo hace, pues sí que pueden ser ingredientes que añadan en esa multicausalidad del sufrimiento que tiene la persona. Y bueno, señalar que la vulnerabilidad suicida tampoco tiene que ver con la clase social o económica más alta o más baja, porque repito que esto es un fenómeno complejo. Y bueno, si os interesa esta jornada, está en YouTube y también en 2020 el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para medios de comunicación con todos estos mitos que están en Internet sobre el suicidio y que puede ayudar mucho tanto a la población en general como a los profesionales que les toca comunicar noticias de este tipo para desmontar estos mitos y poder sensibilizar desde esa rigurosidad que es necesaria. Hemos escuchado esta mañana la palabra dar ideas, quizás poco. Yo jamás, mira que tengo todos los santos días la oportunidad de tener un micrófono delante y aprovecharme de esa coyuntura. Siempre he dicho que el respeto y las normas son principales, por eso no quiero yo aprovecharme. Pero siempre hemos escuchado en nuestro sector, ¿no?, el tema de, es que si anunciamos un suicidio es como dar ideas. Y yo siempre he dicho, he pensado entre mí, ¿y por qué anunciamos cuando hay accidentes? ¿Y por qué anunciamos cuando hay atentados terroristas? Lo de dar ideas nunca me ha terminado a mí de entrar así en la cabeza. Claro, realmente eso fue un mito que se extendió por una serie de investigaciones que luego se desmontaron, de que a raíz de publicar
el suicidio de personas famosas, pues luego estudiaron que los datos se incrementaban y a raíz de ahí surgió el mito. Pero es que se sabe que cuando hablamos de este tema y decimos que hay salidas, que hay recursos, que hay ayuda, que hay apoyo, lo que estamos haciendo es que personas que se puedan sentir identificadas en este momento pidan esa ayuda, que no se lo callen, que hablen y que busquen esa ayuda para que podamos saber que están pasando por ahí y podamos ayudarles, que esa es la finalidad de que hablemos de esto. Hay un dicho que no hay mal que por bien no venga. La verdad es que, entre comillas, a mí personalmente me da un poquito rabia que ha tenido que fallecer un famoso para ponernos todos las pilas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá que sirva para que este tema se convierta en central y podamos dejar de hablar, pero porque deje de existir, desde luego. Bueno, pues hoy hemos querido hablar sobre la importancia de comentar, abrir el micrófono, abrir nuestra mente y hablar, por supuesto, del suicidio, que otra cosa no, pero en los últimos días se está hablando en cualquier rincón de nuestro país. Isabel Fernández, psicóloga, que cada semana, cada martes se encuentra aquí con nosotros en Más FM. Si quisiéramos hablar de este tema, hoy también muy importante, evidentemente, pero de otros, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y a través de las redes sociales de Isabel Psicología cualquier persona puede consultar de este tema y de cualquier otro que le haga falta. Pues Isabel, nos escuchamos en breve. Muchas gracias por el espacio de hoy y nos escuchamos en breve.